El Centro Cristiano El León presenta. Y la palabra que hoy traigo para ti es una palabra, es algo que me sucedió el día domingo. Estábamos orando desde el comienzo y desde el comienzo, en la oración de las 6 de la tarde, la reunión comienza a las 7, el servicio comienza a las 7, pero aquí estamos, los que servimos, los que se atreven a arrebatar esa bendición, estamos una hora antes orando, clamando, pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste en medio del servicio, que el Espíritu Santo tome el dominio de nuestras vidas. Estamos para servirle y clamando por aquellos que tienen que venir a la casa del Señor, igual que los días martes también. Pero el día domingo estábamos orando y se sentía que estaba la presencia del Señor, que algo iba a suceder, así por lo menos lo sentí yo. Y vino el momento de las alabanzas y estábamos alabando al Señor, cantando con júbilo, con gozo, con nuestras palmas, y se sentía en medio del pueblo que había una disposición. Se sentía que las vidas estaban dispuestas a alabar a Dios. Se sentía libertad, se sentía el gozo de la presencia de Dios. Y llegó la hora de adorar a Dios y se sentía que el Espíritu Santo se movía. Y el apóstol trajo la palabra que Dios le dio y hablaba de un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y luego él hizo pasar, o más bien pasaron, terminando la palabra para estar ministrando. Creo que yo no vi el momento donde el apóstol, que él haya bajado para ministrar, solo que la presencia de Dios fue la que ministró nuestras vidas. Y estábamos adorando, y en el momento que estábamos adorando, yo empecé a sentir nuevamente esa presencia de Dios, pero ya sentí algo diferente. Comencé a sentir y como ver a las personas que estaban aquí adelante, algunos arrodillados, otros llorando delante de la presencia de Dios, hablando con el Espíritu de Dios. Y estaba en ese momento sentada cuidando a uno de los bebés de mi hija, y yo empecé a observar a cada uno de ustedes que estaban aquí adelante, y como que empecé a sentir y a ver que algo había descendido. Pero no era que, a ver si me puedo explicar, no era que algo había descendido, que una persona había descendido, sino que algo que abarcaba todo este lugar. Pude ver que descendió hasta un cierto punto. No voy a decir que era un manto, porque no era un manto. Yo podía ver como que se traslucía y descendió hasta un cierto punto. Y yo sentí que el Señor habló a mi vida y me dijo así: los cielos están sobre esta casa. Los cielos han descendido, pero no tocó tierra. La gloria de Dios es la que está sobre esta casa. Pero no tocó tierra, no tocó piso, sino que se mantuvo a un nivel.
Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, estos son tiempos de nuevos nacimientos. Yo dije, Señor, ¿cómo que es tiempo de nuevo nacimiento? Son tiempos de nuevos nacimientos. Y es como que el Espíritu Santo me transportó. Y como que yo comencé a comencé a ver, como que el Señor me mostraba parte de mi vida antes de nacer espiritualmente, de mi vida pasada, de mi antigua vida, hasta cuando nací en el Espíritu. Y yo comencé a gozarme y a decirle gracias, Señor. Gracias porque ya no soy la misma persona que lo fui hace tanto tiempo. El Señor comenzó a mostrarme, empecé a ver yo cuando el proceso, comencé a ver cuando nací de nuevo, cuando Dios trajo la liberación, cuando Dios limpió mi vida y me hizo una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el Señor fue llevándome en el tiempo y mostrándome hasta en estos tiempos que estoy viviendo. Y lo que desató en mi corazón en ese momento fue un gozo tan grande, una alegría, una seguridad, una paz en mi vida, porque yo sentí que las promesas que había en nuestras vidas había llegado el tiempo de su cumplimiento. Y en el día de hoy me levanto y una pastora del ministerio me escribe, me habla a través de un mensaje y ella me dice, apóstol, tuve un sueño, en el sueño donde yo me veo embarazada y voy a parir y paro un niño y luego otro y yo sentí tan fuerte, pero tan fuerte, ella contaba eso, yo me sentí tan fuerte, sentí los dolores de parto hasta yo ver que nacía los niños. Y dice que ella se despertó y se despertó con dolor en su cuerpo. Y yo le decía a ella que lo que Dios me había mostrado en el día domingo, lo que Dios había estado hablando a través del apóstol el día domingo. Y yo le dije, estos son tiempos de Dios, donde hay nuevos nacimientos. El Señor está hablándome a mi vida, el Señor está hablando a tu vida, el Señor nos está hablando en distintas áreas de nuestras vidas donde Él nos puso. Nacimiento en el Espíritu. Un nuevo nacimiento es dejar el viejo hombre para que nazca un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero también tienen que realizarse en nuestras vidas, nacer en nuestras vidas el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Tiene que nacer en nuestras vidas cada promesa que el Señor dio a cada uno de nosotros.
Estos son tiempos donde Dios comienza a cumplir palabras que Él ha estado dando en todos estos tiempos. Y quiero que vayamos a la palabra que se encuentra en San Juan 16, verso 21, donde dice: la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz. Estoy leyendo una palabra, una Biblia de lenguaje actual. Amén. Así que puede llegar a cambiar. Dice: la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor, pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después de que ha nacido la criatura, se olvida las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Dije que este es el tiempo que estamos entrando en un tiempo especial. La iglesia, ¿quiénes son iglesia? Todos. Amén. La iglesia está entrando en un tiempo especial para ver las grandes cosas del Señor. Dios está acelerando. Dios está acelerando todo en nosotros. Yo cuando hablaba con la pastora, yo le dije a ella: Dios está acelerando todas las cosas. Dios está acelerando todo en nosotros. Este es el tiempo, un tiempo especial para la iglesia. Dios está acelerando todo en nosotros y alrededor nuestro. Para traer cumplimiento para traer ese cumplimiento de lo que Dios ha hablado a tu vida. Este es el tiempo donde verás el cumplimiento de lo que Dios habló en años anteriores, porque es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor. No es el tiempo, no es el tiempo de la moda. Sino es el tiempo del Señor. Por eso las cosas se están acelerando. Pero la palabra que leíamos dice que la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz. ¿Por qué? Porque tiene que pasar antes de que el niño nazca, tiene que pasar por un momento de dolor de parto. Y quizás la iglesia, quizás tu vida,
ha pasado por tiempo de dolor. Quizás has pasado por tiempo de aflicción. Pero después que ha nacido la criatura, dice la palabra, se olvida de las angustias por su alegría tan grande por tener su niño, por tener y verle y tenerle en los brazos. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado promesa? ¿A cuántos de nosotros Dios ha prometido? Creo que este es el tiempo de dar a luz el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay un propósito en ti. Y yo dije que los tiempos de Dios se están acelerando. Y hay muchas cosas que tú puedes decir, o quizá los pensaste, o ya lo dijiste. Estoy en un tiempo de prueba, estoy en un tiempo donde salgo de esa prueba y entro a otra, y estoy en tiempo de tristeza, y estoy en tiempo de dolor, y estoy en tiempo de angustia. Salgo de la angustia y no hay alivio porque enseguida viene otra cosa. Cuando estamos en ese tiempo de angustia, cuando estamos en ese tiempo de dolor, la palabra nos está diciendo que debemos luego a dar a luz. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Y yo estaba meditando en la palabra. Mientras meditaba, yo tomé una hoja, me hice un bosquejo y empecé a anotar. Empecé a anotar. Y yo dije, sé que el Espíritu Santo está hablándome. Sé que el Espíritu Santo me está dando la palabra para darla a aquellos que dicen, me cansé. Aquellos que se dan por vencidos, aquellos que se desaniman y dicen, no sigo. Si al fin no veo nada de lo que se me ha prometido, o al fin no veo que sean las cosas con el Señor más fáciles, al fin no veo que caminando con Dios las cosas se mejoren. Pero si tú estás pensando en eso, es que tú estás oyendo la voz del Satanás. Porque él es el que te habla de esa manera. Cuando Dios pone en nuestras vidas un propósito, todo tiene una gestación, como la tiene un niño dentro del vientre de la madre. Todo tiene un tiempo. Llegará el momento que va a dar a luz, llegará el momento que se va a ver el niño. Llegará el momento de la alegría, del gozo. Pero antes de ese momento,
antes de ese punto que lo que hay, dolor de parto. Y primero se engendra, ¿verdad? Y espiritualmente lo que nosotros engendramos es la visión. Segundo, se gesta el niño dentro del vientre. Y cuando nosotros gestamos espiritualmente, para gestar espiritualmente, necesitamos estar en intimidad con Dios. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos comer de Dios. Necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos estar buscándole a Dios en intimidad. Y vamos gestando. ¿Qué vamos gestando? Después de gestar viene el dolor, cuando llega el momento de dar a luz. Cuando damos a luz el propósito por el cual fuimos enviados a este mundo. Damos a luz la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Damos a luz esa palabra que se nos fue dado hace tanto tiempo, que hoy no vemos ni siquiera algo pequeñito. Y luego, ¿qué viene? ¿Qué dice la palabra? Cuando la mujer dio a luz, se olvida del dolor. ¿Por qué se olvida del dolor? Porque tiene a su hijo, porque tiene al niño en sus brazos. Y estaba yo recordando que en la palabra de Dios hay una promesa que se le fue dada a alguien y que tuvo que esperar tanto, pero tanto tiempo para ver cumplida esa promesa. ¿Y quién fue ese? Abraham. Quiero que vayas a Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, verso 9. Y dice: entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió, está dentro, en la tienda. El otro le dijo, dentro de 1 año volveré por aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Para poder tener un hijo, antes de que se le dijera de que Sara dentro de 1 año iba a tener un hijo, esa promesa de que iba a haber una generación que no se iba a poder contar, esa promesa fue mucho, pero mucho tiempo antes que el ángel se le presentara y le dijera a Sara que iba a tener un hijo pasando 1 año. Yo me imagino a Sara, yo me imagino esperando tanto tiempo que eso se cumpliera, que cuando vino el ángel a decirle que iba a tener un hijo, Sara no creyó por causa de tanto tiempo que había pasado. Sus esperanzas
ya no estaban. Había duda en Sara, había incredulidad, las esperanzas se habían acabado por tantos años que habían pasado y ella ya era vieja. Y si usted sigue leyendo todo lo que le dice Sara, todo lo que piensa Sara, yo siendo vieja voy a tener hijo. ¿Podrá mi esposo concebir un hijo si ya no hay más fuerzas? Ya no somos jóvenes. Ya no hay deleite en mi esposo. Así dice Sara. ¿Y cuánto tiempo tú has esperado por esa promesa que se te fue dada? Estaba yo ahí adorando y me recordé algo. Cuando vino un pastor y le dijo a mi esposo, y eso no hace mucho tiempo, yo dije, Señor, de lo que te voy a contar no hace mucho tiempo. Y yo dije, Señor, ¿será que voy a tener que esperar como Sara? No voy a tener hijos, así que no se asuste. Ya los tengo todos ustedes. Esa fue una promesa que el Señor me dio, que yo no iba a dar más, que no iba a tener más hijos naturales más que los 2 que tengo, y que luego iban a llegar multitudes de hijos espirituales. Y eso yo lo creo, porque mientras voy caminando, lo voy viendo. Va pasando el tiempo y lo voy viendo. Pero lo que te quiero contar es que vino un pastor y me dijo a mí, ¿sabes qué? Te voy a decir algo de parte de Dios. Que tu esposo es un hombre millonario. Que tu esposo va a ser millonario. Y yo lo miré. Y yo creo en eso que él me dijo. Porque antes de yo casarme con mi esposo, el Señor habló a mi vida y Él me dijo quién era mi esposo. Que Él era un hombre rico, que Él era un hombre próspero, que la bendición de Dios estaba como en Él. Y ya pasaron de esa palabra, ya pasaron 25 años, 25, 26 años. Y yo todavía a mi esposo no lo veo rico, rico, rico. Sí veo la bendición de Dios. Veo la bendición de Dios en él. Veo que Dios es el que lo sostiene, el que nos sostiene, sostiene el ministerio, sostiene todas las áreas donde Él nos dio a ministrar. Él sostiene nuestra familia. Él le da la sabiduría a mi esposo para poder sostener todas las cosas. Pero siempre estamos ahí al límite. Siempre al límite. Cuando no hay para pagar ciertas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Rodillas. Y ponernos a esperar de que el Señor supla. ¿Y a cuántos no le gustaría, estando en esas condiciones, no le gustaría decir, meto la mano en el bolsillo, saco el dinero y aquí está? Sin necesidad de estar cortando clavo, como se dice. Sin necesidad de estar desesperados. Sin necesidad de estar llorando y clamando delante de Dios diciendo, Señor, responde, bendice, danos el dinero para poder cumplir. Entonces yo estaba ahí parada y el Señor me hizo recordar esa palabra, que no hace mucho que nos dieron esa palabra, y el Señor vino y me dijo, tu esposo va a ser un millonario. Y yo tenía que decir al pastor, ¿sabe de cuánto tiempo yo escuché esa palabra? Ya hace
de antes de casarme con él. Yo lo sé, pero aún no lo he visto. Y el Señor no es que el Señor lo va a hacer millonario para satisfacer nuestros placeres, para satisfacer nuestras necesidades, sino que el Señor nos va a hacer millonarios, el Señor nos va a hacer ricos, el Señor nos va a prosperar, pero para su obra. Para su obra, para que Él se glorifique, para su obra. No para que nosotros estemos plácidamente disfrutando de vacaciones, de auto, de cosas nuevas, no. Porque tengo entendido y estoy segura que antes de tener todo ese dinero, el Señor nos metió en un proceso, el Señor nos está enseñando que lo que Él pone en nuestras manos no es para nosotros, es para hacer su obra, es para hacer su voluntad. Nosotros a veces soñamos con mi esposo y decimos, si tuviéramos $1.000.000, haríamos esto, compraríamos un edificio más grande, tendríamos otro edificio para los niños, para las madres solteras, y no sé, soñamos y soñamos, pero cuando volvemos a la realidad, ¿qué decimos? No hay nada, aún no hay nada. Y a Sara le pasó exactamente igual. Hay momentos en nosotros que nuestras esperanzas se acaban. Que nuestras fuerzas se acaban. Porque el tiempo ha pasado y ha pasado en los años y nos ha desgastado con tanta lucha. Pero en Génesis capítulo 21, verso 2, dice, Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham, siendo ya anciana, en la misma fecha que Dios había señalado. Dios le dio un tiempo, le dijo, acá a 1 año nacerá el niño. Acá 1 año, los tiempos de Dios. ¿Y para qué fue ese hijo? ¿Para qué Dios le dio ese hijo a Sara? ¿Para qué Dios le dio ese hijo a Abraham? ¿Porque se lo prometió nada más? No. La promesa de Dios dice que de ese hijo saldrían multitudes y que no se podrían contar, porque sería como la arena en el mar. Porque cuando Dios le dio ese hijo a Sara, Él se glorificó en ese niño. Y cuando nosotros damos a luz, sea la visión, sea el propósito, sea la promesa que se nos fue dada,
Es para que Dios se glorifique a través de esa promesa en nuestras vidas, a través de ese propósito en nuestras vidas. Él se quiere glorificar. Por eso estos son los tiempos de Dios, tiempos de nuevos nacimientos en tu ministerio, en tu promesa, en lo que Dios te fue hablando en tiempos atrás. No importa el tiempo donde Dios te dio la promesa, pero lo importante es que este es el tiempo donde Dios dijo: acá a días, acá a un año, acá a semanas, este es el tiempo de un nuevo nacimiento para este ministerio. Amén. Gloria a Dios, dale la gloria a Dios, porque así tú no hayas creído en la promesa, así tú no hayas creído, así donde tu confianza en Dios fue débil, donde tus esperanzas en Dios se desplomaron, así haya pasado todo eso, la palabra de Dios dice que estos son los tiempos de Dios. Tiempo de ese nuevo nacimiento donde tú estuviste esperando, donde hubo dolor en ti para poder parir la bendición, para poder parir la promesa, para poder parir el propósito. Pero la palabra del Señor dice que cuando la mujer dio a luz, que luego del dolor que vino, el gozo, vino la alegría, vino la esperanza, porque cuando nosotros vemos cumplidas las promesas en nosotros, se nos despiertan nuevas esperanzas. Viene la confianza, viene la seguridad. Y decimos, lo que Dios cumple, Dios nos da. Amén. Estamos seguros. Nuestra fe crece. Porque hay gozo, porque hay alegría, porque no hay nada que pueda empañar esa alegría. Ese gozo de ver que hemos dado a luz el propósito que Dios puso en nuestras vidas. Amén. Hemos dado a luz. Tiempos atrás, cuando estábamos adorando a Dios, cuando estábamos aquí, que el Espíritu Santo estaba ministrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo me dijo así, hace un tiempo atrás, me dijo: pon tu mano en el vientre. Pon tu mano en el vientre, porque hay promesas, porque hay propósito en tu espíritu, gestándose. Propósito en tu espíritu. Estaba yo leyendo la palabra mientras estaba preparando el mensaje, lo que debía de traer hoy, y me puse a leer cuando el ángel se le presenta a María y le dice que ella va a concebir un niño, que iba a concebir el Hijo de Dios, iba a concebir a través del Espíritu Santo. Y yo me puse a pensar en esa palabra. Y yo dije, qué tremendo. Dice que María concibió, María engendró. ¿A través de qué? ¿De José? No.
a través del Espíritu Santo. Y mientras Jesús iba gestando en ese vientre, y luego cuando da a luz María y da a luz el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿usted qué cree? Que de nuestros vientres espiritualmente, lo estoy hablando, salen ríos de aguas vivas, porque el Espíritu Santo está engendrando en ti espiritualmente. Si nosotros queremos que el Señor haga cosas grandes y maravillosas, tienes que buscarle en intimidad. Cuando Dios pone propósito en nosotros, cuando Dios pone palabras, cuando Dios pone promesas, aquí no dice cuánto tiempo vas a estar gestando eso. Yo me puse a pensar en eso en el día de hoy. Y yo le dije al Señor, muchas veces nosotros somos los que retrasamos. Nosotros somos los que retrasamos a dar a luz tu propósito, tu promesa y tu palabra. Porque yo les dije, en un momento les dije que para gestar esa promesa, ese ministerio, ese propósito, debemos estar en intimidad con Dios. Debemos estar en intimidad con Dios para que el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Y qué? Geste nuestro espíritu. Geste en nuestro espíritu. Ponga vida en nuestro espíritu para dar a luz en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural. Es fácil que yo te pueda decir algo que sea natural. Es fácil esperar y decir, cuando una mamá concibe un hijo y sabemos que a los 9 meses ese niño viene. Sabemos que a los 6 meses, 8 meses ese niño viene. Sabemos que está. Pero ¿puedes creer que Dios ha concebido en ti para dar a luz en lo sobrenatural? En lo sobrenatural. En lo imposible. Yo no sé lo que tú le has pedido, yo no sé lo que Dios te prometió a ti. Para ti hoy es imposible, pero si tú dejas que el Espíritu Santo haga la obra en ti, viene lo sobrenatural sobre ti. Viene lo sobrenatural sobre esta casa.
Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. El niño que le dio a Sara, su nombre es Isaac. Y la palabra que leíamos dice que la mujer, después del dolor viene el gozo, viene la alegría. Y el nombre de Isaac significa el que hace reír. Quizás Isaac, que está en tu vientre, este es el tiempo donde nace. Y como dice la palabra, el que hace reír, el que trae el gozo y la felicidad. Muchos dicen, sería tan feliz si viera lo que por tanto tiempo estoy esperando. Podría partir tranquilo de este mundo si viera lo que estoy esperando. Para Dios no hay nada difícil. Aunque tú lo veas hoy difícil, para Él no lo hay. Para Dios todo es posible. Cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Porque este es el tiempo donde tú das las fuerzas, donde tú traes el gozo, la alegría, donde el dolor queda atrás, porque nos aferramos a tu palabra, esa palabra que tú hablaste a nuestras vidas, ese propósito que tú pusiste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque este es el tiempo del nuevo nacimiento. Este es el tiempo de eso que tanto hemos esperado. Tú en este día hablaste a nuestras vidas. Que saltaremos de alegría, de gozo, porque veremos nacer esa promesa, ese propósito, esa palabra que se nos fue dada hace tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todas las cosas difíciles, dolorosas que hemos pasado, pero todo fue necesario. Todo fue necesario para que cada promesa sea sobre nosotros, para que cada propósito sea cumplido sobre cada uno de nosotros. Pero ahora sabemos que viene tu gozo. Ahora sabemos que saltaremos de alegría, lanzaremos gozoso, porque tú has dicho que este es el tiempo de esos nuevos nacimientos. En el nombre del Señor Jesús, sea esta palabra sobre cada uno
uno de aquellos que en este momento está hablando contigo en tu presencia, Señor. Que esta palabra sea sobre cada uno de aquellos que están recordando esa promesa, sobre aquellos que te están diciendo que no te olvides de ellos. Este es el tiempo, Señor. Tiempo de parir. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.